sea, los indicadores técnicos son muy necesarios para plasmar en concreto, pero no podemos ir directamente a esos indicadores técnicos sin antes dar la discusión de fondo, que creo que basa en dos temáticas, ¿no? Esta cuestión de las diferencias entre comunicación y cultura, cómo la estamos entendiendo, etcétera, y qué entendemos por transdisciplina y eso que implica a la hora de elaborar un plan de estudios, ¿no? Entonces, creo que esas serían las dos cosas que yo veo que hay que incorporar en este seminario y no perder de vista que la idea es que al término del seminario se puedan construir esos indicadores de los que mencionan. O sea que finalmente requiere como calma y paciencia sin divagarnos demasiado, pero sí punteando los temas que hay que discutir de fondo. Bueno, nada más, mi moción de orden era que efectivamente, ahí creo que es la tercera sesión. Tercera o cuarta. Tercera o cuarta, no. Ahorita lo checo. Déjame lo según yo es la tercera, pero que está justamente planteada para esa discusión. Esta no es ni los indicadores, ni que venga un maestro que inicia a decirnos cómo tenemos que trabajar. Cuarta y quinta. Cuarta y quinta. No es la llave maestra, digamos. Si me preguntan a mí, sí estuve porque me interesó y me interesa tanto que estoy desagópatico y estoy aquí. No me lo creo yo mismo, pero estoy aquí. Si me preguntan a mí cuál es el sentido fundamental, y yo soy, bueno, un poco machacón y necio en esta cuestión, que es lo primero que planteé. Creo que los trabajos en grupo se hacen en la discusión, en el diálogo, en el consenso y en el planteamiento, en poner, ¿no? Defiendo también que cada quien pone las cosas sobre la mesa como puede y está muy bien. Pero creo que mi apuesta era justamente convocarnos, convocarnos con cierta sistematicidad, con cierto método, con cierta, digamos, noción lo más clara posible, porque tenemos una noción bastante confusa de lo que está haciendo el otro, ¿no? Entonces, convocarnos y plantear los temas que son más relevantes y que insisten como problemas en nuestra práctica. De ahí se irá afinando, se irán afinando, digamos, los instrumentos y los procedimientos como para la construcción de este plan de estudio, o para una crítica al existente, o para ciertos acuerdos, digamos. Creo que está bastante abierto eso, es bastante flexible el plan del seminario. Entonces, creo que yo también estoy como muy contento, no es perfecto esto, pero es en un contexto muy problemático, como un paso en el sentido de ponernos a hacer trabajo académico, y creo que esto es una ruptura, así como una inercia que realmente para mí vale mucho la pena, justifica el hecho de que esté aquí. Déjate ver, yo también. Oye, bueno, que antes que vuelvas a otra ronda de intervenciones, como cerraron la primera parte, porque si no va a ser otra cosa. Yo lo que pediría es que si Cristina nos pudieras dar los documentos que revisaste para dos cosas. Primero, ver qué actualidad tiene estos autores, yo creo que son bastante actualizados, y revisar de qué manera lo podríamos trabajar nosotros en la revisión del plan de estudios. El plan de estudios es lo que estamos planteando y lo planteamos con un objetivo: hacer un seminario para provocar indicadores, primero, nudos problemáticos que nos dieran indicadores. Nosotros podemos tomar la parte formal de la institución fulano, sultana, que son interesantes, pero lo importante aquí que tenemos que revisar, y que nos lo dijo Gabriel, es que la carrera es de comunicación y cultura.
yo he estado revisando, viendo si hay algún tipo de indicadores que nos den pie a trabajar la revisión del plan educativo de comunicación y cultura. No, yo no lo he podido encontrar, o sea, yo lo he buscado y he encontrado acerca de comunicación, ¿no? Es interesante, pero también tenemos que revisar la otra parte. Y yo creo que no es lo trans, lo inter, no, sino que más bien es esta parte de los indicadores que los estamos invitando a construir en este seminario, que es lo que nosotros queremos obtener como trabajo de todos ustedes, es precisamente los indicadores del currículum oculto, que nadie nos los da, ninguna institución nos los puede dar, porque es cómo convivo con el otro, cómo me formo con el otro, qué es lo que está pidiendo Vivian, ¿no? Explíquenme esto, díganme, y mira, ¿no? Y es interesantísima esa parte. Entonces, sí, tú preguntaste, ¿es algo casero o es algo formal? ¿No? Son las dos. Son las dos porque en toda institución se maneja el currículum oculto y el currículum abierto. El currículum abierto tiene indicadores establecidos por X institución y el currículum oculto nos los damos nosotros mismos. Eso es lo que está pretendiendo construir en el seminario. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar este gran división que hay entre comunicación y cultura. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo los contenidos. No se vale hacer eso, porque los estudiantes llegan a quinto y ven enfoques críticos y luego llegan a séptimo en cultura y ven la escuela de Frankfurt y ¿qué saben? Nada. O sea, se entiende que el estudiante nunca sabe nada y siempre nadie me enseñó nada porque el profesor nunca me enseñó nada. Sí, es un pretexto, pero en realidad, ¿no? De fondo, no se utiliza. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pretendiendo con el seminario. Me gustaría que nos dieras los textos, porque aparte va a haber otros textos que se van a ir incluyendo en el blog para que los vayamos revisando. También, si hay alguien que le interesa algún texto... Termine. Yo creo que si hay alguien que ha leído, que ha tenido acercamiento a estos textos, nos ayudaría bastante, ¿no? Y eso concluye ahí. A mí me gustaría hacer una moción de orden para a ver, me parece que uno de los riesgos que esta academia históricamente ha tenido es que no organizamos las discusiones, ¿no? Entonces, tratemos de organizarlas en este momento. ¿Por qué no hacemos un cierre acerca de la participación de Gabriel? Creo que nos hace falta que Gabriel haga unos comentarios respecto a lo que escuchó, ¿no? Entonces, ¿por qué no cerramos la parte de Gabriel? Y si quieren, en otro momento abrimos ya para la comisión de organización del seminario, ¿no? Tenemos que hacer una rectificación de fechas, ¿no? Porque está planteado como una sesión semanal, pero esto no va a ser así, ¿no? Bueno, por ahí hay una confusión, pero hay que ajustar las fechas, nada más hay que tener claras las fechas, y si quieren, ahorita les decimos, por si no les llegó o no tuvieron oportunidad de revisarlo, cuál es cada sesión, cuáles son los objetivos y todo, y si hay alguna observación sobre eso, pues lo acotamos, ¿no? Pero si les parece, les propongo eso, cerremos la participación de Gabriel y si quieres abrimos otro momento de cosas que tengan que ver con la comisión, ¿no? Para no desplazar, ¿vale? Ok, vale. ¿Sí? ¿Se acepta la moción? Sí. Voy a intervenir en tres planos. Primero, a mí no me molesta Vivian, quizás porque tampoco soy mexicano, ¿no? Y tenemos esta posibilidad de hablar directamente, incluso con las formas de habla, ¿no? Que no queremos ofender, pero son las palabras que tenemos para expresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso hemos estado en otro caso mucho más rudo. Sí. ¿No? Entonces, yo no me siento compadecido, ¿no? Además, acuérdate que suspendieron 2 seminarios. Lo sé, pero es que creo que ese es otro nivel. Ese es otro nivel. No, lo que sí quisiera decir es que efectivamente creo que hay como una sobreinterpretación de lo que estamos refiriendo en el eje de cultura sobre transdisciplinaridad. Porque, y eso tiene que ver con opciones teóricas. O sea, pasamos la carta de la transdisciplinaridad, pero partimos y es donde más nos centramos, y esto explica por qué trabajamos desde este lugar, el abrir las ciencias sociales, ¿no?
Entonces, cuando yo hablo de la rigidez disciplinaria, me refiero un poco, cuando hablo de la dimensión política de la disciplina, me refiero a cómo las disciplinas, ¿no?, en términos de gestación y su incluso tradición y por lo tanto su internalización en nuestros planes de estudio, tienen una carga, ¿no?, de entender cuál es el lugar de la ciencia respecto de los otros lugares, ¿no?, de producción de sentido y de conocimiento, ¿no? O sea, lo que hacemos en ensayismo, ¿no? Y para serles sincero, yo me siento súper agradado que las asignaturas del eje de cultura, algunas porque otras son absolutamente monográficas, sean raras. Fíjate, me encanta, porque justamente lo que tratamos de instalar en una lógica, romper la idea de ser absolutamente academicistas y disciplinarios. Quizás no lo hemos logrado. Yo tengo claro que en algunas, como por ejemplo en crítica de la ilustración y en poder y cultura, no lo logramos, son monográficas, ¿no? Y yo quisiera pedirles primero que habría que hacer, luego entro un poco al tema de la explicación que me pedía Indira, ¿no? Porque y que también está un poco en la línea de Marco, ¿no? Porque creo que hay que historizar los debates, ¿no? O sea, no solo eso, sino que más bien la manera en que hemos organizado los debates colectivos han sido en términos de coyunturas o procesos de debate, ¿no? No han sido siempre los mismos, ¿no? La oposición respecto de la comunicación como disciplina no fue con ninguno de los colegas que está aquí adentro, fue con un colega que vino a proponernos que lo pensábamos así, ¿no? Y fue en el marco de ese seminario, ¿no? O sea, yo lo recuerdo perfectamente cuando estábamos aquí, ¿no?, cuando le preguntamos a Jesús, ¿por qué tú crees que es necesario hacer del campo de la comunicación una disciplina? ¿No? Él dijo, yo lo creo que es necesario, yo creo que es necesario, ¿no? O sea, me refiero que hay como momentos en los cuales se organizaron los debates, ¿no?, y que son momentos coyunturales que se han superado, ¿no? Incluso no son los mismos debates, ¿no? Porque creo que otro debate, aunque se dio en el marco de la academia, pero se dio en un espacio distinto, fue el debate que tuvimos con Jerónimo en el equipo que tratamos de armar enfocado en comunicación y cultura, ¿no? O sea, son momentos distintos de debate, pero han permeado lo que tú dices, esta idea de que no hemos logrado pensar conjuntamente, ¿no?, cómo articular. Yo diría no los campos están así, o sea, no, aunque queramos, ¿no?, van a seguir subsistiendo en términos más allá de lo que nosotros queramos hacer. Lo que me lleva más bien a explicar por qué la aproximación postcolonial para entender los estudios culturales, ¿no? Y eso obviamente tiene que ver con opciones teóricas, ¿no? O sea, si uno... Para entender la comunicación de la cultura. Sí, pero en términos de el enfoque formativo que tendría que organizar el plan de estudio de comunicación y cultura. A eso voy yo. ¿Por qué la apuesta a los estudios postcoloniales? Porque en realidad hay una adscripción en términos de entender cuál es como la taxonomía de los estudios culturales que hoy predominan en los planes de estudio, que son a grandes rasgos tres, ¿no? Los estudios literarios, la concepción neomarxista de algunos teóricos críticos, seguidores de Paul Frank, ¿no? Y la línea de los estudios postcoloniales que en América Latina adquiere a partir de los años del 2000, pasado los 2000, que hoy día 2010, los estudios decoloniales, ¿no? Entonces más bien es como una opción. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que una de las cosas que ha estado siempre presente en el eje de cultura, y eso hace su organización, yo no quise poner eso porque lo he dicho muchas veces, y muchas veces a ustedes mismos, ¿no? O sea, por eso no lo quise hacer, en términos de cuáles fueron los criterios de la organización, ¿no? Es que algunos compañeros no los conocen. Lo sé, por eso me queda claro que está bien que lo recuerdes, porque cuáles fueron los criterios de la organización de estas asignaturas raras, ¿no? La primera cosa es que creamos necesario, bajo la lógica de la transdisciplinaridad, donde la producción del conocimiento con base al método científico es uno, que ha sido dominante y en ese sentido es hegemónico en términos de la producción de los saberes. La apuesta de la transdisciplinaridad no tiene que ver con la interdisciplinaridad, no es sumar disciplinas en nuestra formación, sino que más bien cómo movemos el lugar de problematizar la realidad. O la realizamos desde un enfoque disciplinario, desde alguna disciplina, la psicología, la antropología, etcétera, etcétera, o lo hacemos más bien en términos de problematizar la realidad, en términos de cuestionar desde dónde podemos mirar,
Esa es la gran tesis de la transdisciplinaridad. Y por eso, por ejemplo, partimos en ensayismo con abrir las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que queremos demostrarle a los estudiantes, aunque lo pueden criticar, no importa, no a mí más bien, que lo plantean como, qué sé yo, hay varias personas que usamos ahí, pero tiene que ver con el hecho de la concepción de la identidad nacional o de la identidad de las comunidades regionales no se construye, a diferencia de Europa, desde el relato científico o desde el relato del Estado, se construye desde el relato del ensayo, ¿no? O sea, por eso se llama transdisciplinaridad y ensayismo latinoamericano, porque luego de instalarle cuál es la historia de las ciencias sociales que hoy se organizan disciplinariamente, revisamos los ensayos de cómo a comienzos de siglo, ¿no? Desde Domingo Sarmiento, Martí y los otros ensayos que hay ahí, como Vasconcelos, van generando sentido de pertenencia en aquella época. No estamos diciendo que hoy existe, estamos diciendo que históricamente habría que situar la pertinencia de decir que el relato científico es el único, ¿no? Y desde ahí eso tiene que ver con lo que muy bien Cristina ha señalado, de que nosotros no estamos formados, ninguno de nosotros como profesores. Y si estuviéramos formados, la regaríamos más, porque la formación del pedagogo es que ahí el niñito, ¿no? Aprende y se tiene que quedar calladito y ordenado y tomando notas, ¿no? O sea, la formación clásica del pedagogo es esa. La pedagogía del oprimido es distinta, ¿no? Es absolutamente distinta. Eso es lo que organiza, al menos un tipo de pedagogía que creo que es necesario acá. Y eso es lo que organiza la relación de asignaturas en el agricultura, que es partir de lo cercano, es decir, problematizar la realidad que los chicos tienen. Y una de las cosas que se problematiza es decirle que el saber que ellos tienen no es un saber menor, no es un saber popular, ¿no? En términos de la producción de sentido que les da a ellos certidumbre de su experiencia, ¿no? La diferencia que tienen respecto a la universidad es que van a empezar a mediar por estructuras teóricas que les va a permitir comprender su propio saber, ¿no? No sé si logro explicarme, pero eso hace, por ejemplo, ¿por qué partimos desde asignaturas que tienen que ver, como por ejemplo el ensayismo, que es leer literatura? ¿O por qué partimos en realidad, si éramos ciertos, yo no puedo negar, Marta, que tiene toda la razón, cuando sí hubo modificaciones, porque obviamente el equipo que estaba trabajando en la academia era distinto, ¿no? Sí. O sea, cuando Pedro Arraigada trabajaba en parte de esta academia, ¿no? El taller, ¿no? que entre Tania y María Auxilio, entiendo, fueron las que, y Omar, no me acuerdo quién, fueron las que realmente lo armaron en la versión actual. Creo que estaba también Rosa María, ¿no? Su primera versión era filosofía del lenguaje, ¿no? Y eran por las apuestas que tenía Pedro Arraigada en términos de formar el eje del lenguaje, ¿no? Claro, cuando desaparece Pedro, lo que hicimos fue armar las cosas en términos de personas que estábamos, ¿no? Y la manera de trabajar, y me queda muy claro, ¿no? De que la manera de trabajar no es desde el ciclo superior, era desde las primeras asignaturas, y la primera asignatura era taller de lenguaje, porque una de las cosas que queríamos instalar al chico era darse cuenta que tenía un instrumental espectacular para poder construir, ¿sabes? Esa era la apuesta que teníamos en el taller, ¿no? Entonces, una de las apuestas que hay en términos de la organización del eje tiene que ver con este criterio, ¿no? De lo próximo a lo abstracto, ¿no? Por eso terminamos con las asignaturas más monográficas, ¿no? Y de lo lejano a lo lejano, por eso partimos con los autores latinoamericanos. Pero aquí quisiera meter una cosa que tiene que ver con estudio cultural en comunicación, porque aunque la Cris tiene razón cuando dice, bueno, estamos aquí más bien como en la anécdota, ¿no? Pero bueno, puede ser como por inclinaciones como conceptuales, pues a veces la fractura organiza la continuidad, organiza el plano. Entonces, me parece que